buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a La Manzana Mordida un día más. En este vídeo vamos a hablar de los Mac. Además el vídeo va a constar de dos partes, una en la que vamos a hablar sobre la información que se refiere a los nuevos diseños del iMac que podría llegar en la WWDC, es decir, en apenas una semana. Sí, queda ya una semana, o sea, es verdad, queda nada. Y luego, la otra parte del vídeo, la segunda mitad del vídeo, vamos a hablar sobre el futuro, lo que vendrá en 2021, concretamente sobre la transición de los procesadores Intel a ARM y lo que puede suponer. Así que yo con vosotros no me iría. Antes que nada, por supuesto, quiero dar las gracias a los VIPs que se siguen uniendo a nuestra comunidad y ya nos acercamos a los 300. Así que esto es como la película, ¿no? Los 300. Pues muchísimas gracias a todos y nada, sin más dilación nos metemos con el vídeo. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que quiero comentar es la filtración que soltó Sonny Dixon en su cuenta de Twitter hace un par de días, ¿vale? En esa filtración afirmaba que Apple, en la conferencia de desarrolladores que vamos a ver el próximo día 22, va a anunciar, entre el software, una mejora en sus iMac, al menos un rediseño que va a cambiar por completo lo que conocemos actualmente. Llevamos bastante tiempo con el diseño actual de los Mac, de sobremesa con esos marcos pronunciados, que es un diseño muy clásico, pero que parece que ya poco a poco va a ir desapareciendo a favor de un diseño que va a recordar mucho al cambio que ya se vio en el iPad Pro, es decir, aprovechar al máximo la pantalla del equipo reduciendo el tamaño de los biseles. Por supuesto, este Mac también vendría equipado con mejoras en el hardware, como el chip de seguridad T2, que ahora os explicaré en qué consistiría, y una GPU AMD Navi. Y ojo, también importante, dirían adiós, yo creo que por fin, porque ya era hora, al Fusion Drive. Es decir, esa configuración que permite a la gente tener una mezcla de dispositivo de estado sólido, dispositivo de almacenamiento me refiero, combinado con el dispositivo de almacenamiento tradicional, el antiguo, que en 2012-2013 podía estar muy bien, pero en 2020, cuando ya se trabajan con archivos tan grandes, ya es un almacenamiento lento, ¿vale? Entonces me parecen grandes mejoras. A ver, respecto al tema de la GPU, la AMD Navi, ya se venía rumoreando que Apple estaba trabajando con algo al respecto, porque en la primera beta de macOS 10.15.4 que salió en febrero, ya hubo noticias que corrían al respecto de que Apple había hecho algún cambio en el código que sugería que Apple iba a trabajar con este tipo de GPUs en el futuro. Y ahora de repente encontramos esta filtración de Sonny Dixon. Ostras, pues a lo mejor es porque efectivamente viene inminente este cambio. Vamos a hablar del chip T2. El chip T2 es ese chip de seguridad que os he comentado, que lo que haría sería encargarse de todos los procesos relativos a la seguridad y cifrado en segundo plano, y que quitaría como función de trabajo al chip principal, de forma que éste pueda rendir de una forma más eficiente para las tareas que realmente requieran más trabajo, y estas tareas de seguridad se encargaría exclusivamente este chip T2. No sé si vendrá acompañado de un Face ID o qué, pero desde luego, claro, el Touch ID es lo que acompaña en este caso al chip T2 en los MacBook, ¿vale? En un iMac que normalmente viene con un teclado inalámbrico, dudo mucho que venga con un Touch ID, y el Face ID me cuesta verlo en un Mac, pero bueno, nunca se sabe. Ahora la gran pregunta, y esto me ha pasado en estos 2 días desde la noticia que soltó Sonny Dixon en Twitter, he leído información de todo tipo. Hay gente que reflexiona sobre en qué modelos de Mac va a venir este rediseño primero, porque dudo mucho que sea un rediseño completo de la gama. Apple suele hacer estos cambios de forma escalonada, lo hemos visto por ejemplo con el MacBook Pro. El MacBook Pro que redujo los biseles, hemos visto que primero está el rediseño en el MacBook Pro de 2019 de 16 pulgadas, y de momento en el de este año de 13 no lo han renovado, es decir, que se toman su tiempo. Y yo creo que esto va a pasar igual. Veremos si primero llega, por ejemplo, el rediseño en el modelo iMac Pro, por eso de que el rediseño va a ser caro y Apple pues quiera sacar tajada de esto, y como a lo mejor es un rediseño que gusta mucho y que la gente va a querer lanzarse pum en tromba por él, pues claro, para no tener problemas de stock, pues tendrán que poner un filtro de precio alto. Veremos qué pasa. Yo apostaría que va a venir primero en los modelos iMac Pro, porque Sonny Dixon no especifica que el tamaño de las pulgadas también vaya a variar, porque claro, si rediseñan las pantallas de los Mac actuales aprovechando más los bordes, ya no existirá un modelo de 21 pulgadas y media, será mínimo de 23 pulgadas y el de 27 se iría a 30 pulgadas. Es decir, no sabemos tanto dato como para pronosticar si se va a aplicar en los modelos básicos
o primero en el Pro. Yo entendería que iría primero a los modelos más profesionales y luego ya iría a los básicos, pero veremos qué pasa. Y ahora nos vamos a la segunda mitad del vídeo, en la que voy a hablar de la transición a los procesadores con arquitectura ARM. ¿De acuerdo? Este vídeo no quiero hacerlo muy técnico porque, lo primero, tengo que reconocer que yo a un nivel tan profundo de arquitectura de procesadores no tengo ningún tipo de conocimiento. Entonces, supongo que si os interesa este tema, o sobre todo una vez se confirme en la WWDC, si finalmente se hace, invitaré seguramente a Julio César de Apple Coding si quiere venir por aquí para que él nos explique un poquito en qué consistirá todo esto, que es una persona con mucho más conocimiento al respecto de este tema. Mark Gurman soltó la bomba en Bloomberg y dijo que Apple en esta WWDC, el próximo 22 de junio, va a anunciar la transición de Intel a ARM, ¿vale? Una transición que será escalonada, es decir, no vamos a ver de la noche a la mañana que todos los Macs que salgan a partir de ahora van a tener unos chips con arquitectura ARM, ¿vale? ¿Qué supone esto? Pues que Apple va a poder fabricar sus propios procesadores, como por ejemplo lo hace en el iPhone o lo hace en los iPad. Esto es una transición que, si recordáis, ya ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Steve Jobs ya anunció en su día, en una keynote, también en una conferencia de desarrolladores, la transición de los procesadores PowerPC a Intel, y ahora parece que vamos a ver un movimiento muy similar. ¿Cuáles son los motivos que puede suponer a Apple dar este paso? Pues a ver, lo primero es la evolución que han tenido sus propios procesadores. El primer procesador fabricado por Apple fue el chip A4, un chip que desde ese hasta el de hoy, que es el chip A13, el actual, ahora en este 2020 veremos también el A14, se han convertido en los procesadores con arquitectura ARM más potentes del mercado. Ya incluso en el procesador del iPhone 5S, ¿os acordáis? Fue el primer procesador del mercado en un dispositivo móvil de 64 bits. Ya supuso también, a partir de ahí empezó a suponer un punto de respeto. Ese fue, yo creo, el antes y el después, en el que ya dijeron, ojo con Apple, que viene fuerte con el tema de los procesadores. Y ya en el chip del iPad Pro del 2018, en el chip A12X, se pudo demostrar que estos procesadores podrían competir incluso con los procesadores Intel de Macs, quizás no tan potentes como los Pro, pero por ejemplo el iPad Pro de 2018 es más potente que el MacBook Air básico de procesador Intel. Esto ya dice mucho de las capacidades a las que puede llegar esto, ¿no? Y desde ahí Apple se puso a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque los procesadores Intel al final no son procesadores fabricados por y para Apple, son procesadores a los que Apple se tiene que adaptar, y efectivamente esa adaptación implica sacrificios. Apple tiene que sacrificar ciertas partes del diseño que les gustaría que sus Macs tuvieran, y también estamos viendo algo que por desgracia no es capaz de solventar, que son los calentamientos de sus portátiles. Hemos visto, y yo aquí me he quejado abiertamente del calentamiento de los últimos MacBook Pro con el paso de los años. Apple apuesta por unos diseños ultra finos, ultra delgados, porque es su línea, es su diseño, es su filosofía. Y no puede cambiar esa filosofía por Intel. Y esto, pues al final va a provocar, o ha provocado esto, la transición. Y Apple, para poder conseguir unos procesadores eficientes y que no se calienten, va a fabricarlos por sí mismo. Hemos visto como, por ejemplo, el chip A12X del iPad Pro, el A12Z también del iPad Pro 2020, son procesadores ultra potentes que son capaces de editar en 4K sin apenas calentarse, jugar a juegos de alto rendimiento sin apenas calentarse. Es decir, son procesadores muy eficientes que trabajan a grandes velocidades y controlan la temperatura muchísimo. Y esto lo ha conseguido Apple fabricando, ya te digo, su propio procesador basado en una arquitectura ARM, y lo quiere hacer en sus Mac. Evidentemente, ahora mismo es muy difícil pensar que esta arquitectura ARM vaya a llegar a los Mac profesionales, por una razón, porque la arquitectura ARM supone empezar de cero. Es decir, ahora mismo los ordenadores de Apple están basados en Intel, y todas las aplicaciones con las que trabajan profesionales y usuarios que tienen Macs de Apple están basadas en una arquitectura de Intel. Es decir, ahora mismo todo lo que hay no valdría en ARM. Es decir, todas las aplicaciones tendrían que readaptarse, actualizarse, y esto es un tiempo que va a llevar pues un periodo, pues ponle 1, 2, 3 o 4 años por lo menos. Es decir, esto no va a ser algo que se haga de la noche a la mañana. De ahí que Apple no es descartable que vuelva a dar vida
a Macs que ha dejado un poco en la estacada. Por ejemplo, ese MacBook a secas, ¿os acordáis del MacBook a secas? Que ese Mac ultra finito, que era incluso más delgado que el MacBook Air, pues es posible que a lo mejor vuelva a la vida con este procesador de arquitectura ARM. El MacBook Air puede que también vuelva a la vida. Bueno, no es que vuelva a la vida, sino que sea uno de los que monte este procesador con arquitectura ARM, sea uno de los primeros equipos. Pero me cuesta verlo de momento en los MacBook Pro y sobre todo en los iMac o iMac Pro o Mac Pro. No vamos a ver estos procesadores. Es más, incluso no es seguro que todos los Macs de Apple se pasen definitivamente a ARM. Precisamente por eso, porque al final no le puedes dar a los desarrolladores una arquitectura que no está 100% adaptada, que va a tener un periodo de transición y que se puedan encontrar el problema de que sus aplicaciones profesionales no funcionen. Es decir, y sobre todo porque a día de hoy, sí, Apple ha hecho un gran avance, pero todavía no ha hecho procesadores para ordenador. Es decir, no podemos pedir a Apple que de la noche a la mañana, cuando se pasen a la arquitectura ARM para ordenadores, vayan a hacer los procesadores más potentes del mercado en ordenadores. Al igual que supuso un periodo y un tiempo a hacer que sus procesadores móviles fueran al final los más potentes del mercado, esto va a pasar también en los Mac. Pero como digo, esto es un vídeo que puede ser mucho más denso, donde puedo explicaros, o podría explicaros, si lo supiera, cosas más concretas sobre cómo va a implicar a los desarrolladores esta transición, etcétera, que espero poder hacer con un invitado que sí que tenga todos esos conocimientos, un desarrollador como por ejemplo es Julio César, o Bryce Morais, etcétera, que tengo por ahí echados el ojo para poder traerlos cuando pase un poco todo este boom que se acerca a unas fechas un poco complejas. Así que nada, espero que os haya ayudado este vídeo a estar más o menos informados sobre lo que va a suponer todo esto y sobre también el rediseño de los Mac. Por supuesto, la conferencia de desarrolladores la vais a poder seguir con nosotros, así que estad muy atentos porque los próximos días os vamos a decir horarios y demás. Estamos esperando a que Apple también comunique a partir de qué hora va a comenzar y sobre todo también dónde la va a retransmitir. Yo por mi parte no me alargo más, espero que os haya ayudado el vídeo, ya sabéis, podéis darme un me gusta si os ha gustado y suscribiros para más aquí en este vídeo de la manzana mordida, en este canal, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.